plato, Radio Cutipa. Hola, ¿cómo están? La bienvenida. Hoy Jorge está trabajando en un libro sobre fútbol que va a publicar pronto, y esto de tener muy buenos amigos es una ventaja, porque hoy estoy abrigada con la compañía de Horst Greve, que es parte de esta guarida. Gracias, Horst, por estar acá. No, con todo gusto, como siempre. Hace poco estuvimos con Gabriel Loza, hoy con Horst Greve, que son nuestros economistas de cabecera. Hoy hablamos del país, de la economía, pero de la situación conflictiva también en el país, en el mundo. Horst, comenzamos como siempre con la imagen de Víctor Hugo Romero. Desde Cochabamba nos trae esta imagen. ¿Por qué corremos? Porque a su Alteza se le ocurrió salir a pasear, dice, con las flores ahí adelante. Gracias, Víctor Hugo, por esa imagen, siempre mirando creativo, el siempre país. Interesante, con mensajes apropiados. Verdad, verdad. Gracias a Víctor Hugo Romero desde Cochabamba nos trae esta colorida imagen hoy, y con esto les decimos que nos aguarde. Después del corte volvemos. Hoy vamos a hacer al revés, siempre hacemos mundo y después el país. Claro, sería la lógica, pero empezamos al revés. Sí, para que no nos falte tiempo, porque hay de todo en el país. Así es. Así que ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Prove! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Prove! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.
comenzamos con Bonnie and Clyde, porque Bonnie and Clyde para mí no es un sinónimo de delito, es un sinónimo de complicidad, porque si bien estuvieron ahí en esa crisis de los Estados Unidos, en un gran momento de crisis económica, Bonnie and Clyde robando en gasolineras, hacían un delito, me parece más bien a menor escala, son la fotografía de la complicidad, y eso es lo que queremos tener acá en esta guarida, tener amistades con ideas diferentes. Eso es lo que nos enriquece. Y con Horst, ¿cuántas veces hemos estado en desacuerdo? Casi siempre, casi siempre. Y la amistad es muy sólida. Gracias, Horst, por estar en esta guarida y ser parte de esta guarida. Veo que Horst ha traído una listita. Yo también he traído mi lista. He traído una lista que había preparado. Yo empiezo, sí, porque esta se la preparé a Jorge ayer para hacer una recapitulación de los conflictos con los que comienza este gobierno. Y habíamos anotado ayer, ojo, hay algunos que más o menos están controlando, por lo menos uno. Transporte pesado. Anunciaron un paro nacional, pusieron en jaque la ciudad de El Alto. Ayer el teleférico en El Alto estaba que reventaba por la falta de diésel, y entiendo que han llegado a un acuerdo o semiacuerdo. 2, salud. Hay un paro de salud también programado para mañana miércoles de 24 horas. Falta de medicamentos, se está paralizando la salud, dijo algún periódico en el país. Educación, otro conflicto, magisterio urbano, magisterio rural, anuncian también esta caminata desde Calamarca hasta La Paz en rechazo a las políticas del gobierno. Otra vez, mineros, ojo con los mineros, la federación, que es la estructura grande del mundo minero, también hablan de la movilización a nivel nacional en apoyo a sectores campesinos. Habrá que ver cómo está esta relación con el mundo campesino. No nos olvidemos de la marcha indígena que ha partido desde el oriente por lo que algunos se han llamado la ley Marinkovic hasta el norte de La Paz. Marcha desde Pando. Exactamente, y ya están en el norte de La Paz, están avanzando, están pidiendo medicamentos, algo de comida también, para son la muchos. marcha. Así es, para la marcha, porque vienen personas de la tercera edad, mujeres, niños, sí, en fin, parte de la historia de nuestro país. Luego, la Central Obrera Boliviana, que está también en desacuerdo con algunas políticas del gobierno, no siempre en desacuerdo. El 1 de mayo nos dijeron que, Día de los Trabajadores, van a tener un gran cabildo. Mientras tanto, en todo el país hay filas por la gasolina, filas por el diésel. Los más pesimistas dicen, bueno, nos hemos ido de Guatemala a Guatepeor porque estamos pagando más cara la gasolina, continúan las filas, hay colas en los talleres, la gasolina está contaminada, entonces, ¿cómo es la cosa? Y subió el precio de la leche el fin de semana. Yo soy usuaria del Puma Qatari y no hay Puma, o hay en una frecuencia menor. Mientras tanto, y termino con esto mi lista, hay huecos preocupantes en el gobierno, aunque siempre hay reemplazo, pero perder una autoridad de alguna manera desportilla la autoridad. Se lo preguntaré a Horst. Van 2 ministros de hidrocarburos, van 3 presidentes de YPFB, la autoridad de la ANH, Margot Ayala, cayó también la vocera presidencial Carla Fabal, que tenía un papel relevante en la comunicación, cayó la viceministra de Autonomías Andrea Barrientos por presión en Santa Cruz, el viceministro de Seguridad Rolando Montaño. Creo que si bien hay siempre movimientos dentro de un gobierno, en momentos de crisis esto puede impactar en la fortaleza que debería dar un gobierno. Aquí llego para decir que me parece que estamos viviendo un momento delicado del gobierno Rodrigo Paz. Bueno, yo creo que con todo lo que has detallado, y se podría añadir varios otros conflictos que también están pendientes, lo que se está manifestando es una suerte de preparación para una pulseta que defina cuál va a ser finalmente la relación del gobierno con los
movimientos sociales, con los pues, sectores populares y con una serie de sectores tanto de la economía como de las políticas de educación y salud. Hay una sensación de, yo creo que, decepción con los resultados del gobierno en los primeros 6 meses, podemos decir, puesto que se esperaban otro tipo de situaciones, otro tipo de medidas, otro tipo de gestión, y bueno, se han ido postergando, primero por razones del fin de año, segundo porque se esperaban los resultados de las elecciones subnacionales, y bueno, todo eso ha ocurrido y sin embargo todavía no hay las medidas estructurales que permitan ofrecerle al país una transformación anunciada, pactada, llevada a cabo ordenadamente y que abra la esperanza y expectativa hacia el futuro. En este momento estamos en una recesión con una inflación relativamente todavía no galopante, pero va subiendo. Pero ya de 2 dígitos, ¿no? Ya estamos encima de los 2 dígitos exactamente. Ahora, la medida que da el INE de aproximadamente 12% de crecimiento interanual del nivel de precios es distinta a la que perciben los que van a hacer compras. Ellos ven los precios de la mercadería que van a comprar en lo inmediato. El INE es una situación, el INE marca una tendencia. Entonces hay una discrepancia siempre y eso hay que tomar en cuenta. No solamente es que el INE no tiene una canasta de productos regulados completa y como debería ser, sino una antigua, y hay muchos precios que todavía están sometidos a digamos, precios administrados. Por lo tanto, el INE va siempre detrás de la inflación. O sea, en el mercado es más difícil siempre, ¿no? En el mercado es más alto de lo que dicen los precios oficiales. Me acabo de acordar, Horst, de La niña de sus ojos, una novela que yo recomiendo leer, si bien ¿De Díaz Villamil? Sí, de Carlos Díaz Villamil, donde está la madre de Domi, que es la niña de sus ojos, vendiendo, es una vendedora en el mercado Camacho, y ella tiene la mejor fruta, es la reina ahí en el mercado, y claro, llegan los clientes y ella tiene precios altos, ¿no? Y le dice, ¿cuánto cuesta la naranja? Y ella le dice, 20, pero el cartel dice 15, anda a comprarte del cartel, le dice. Exactamente. Entonces vayan a comprarse del INE. Claro. No es así, la situación en el mercado es otra, ¿no? Bueno, entonces esto se combina con una serie de percances que han ocurrido inesperadamente desde el comienzo del gobierno de Rodrigo Paz, y son las escaseces. No hay todavía combustibles suficientes, no hay diésel, a pesar de haber hecho el levantamiento de las subvenciones. Las largas colas que estamos viendo demuestran que la situación todavía no ha llegado a su normalidad. Y para colmo de males, la gasolina está todavía contaminada, no es una gasolina segura, y hay miles de personas afectadas en sus vehículos que al cargar con gasolina contaminada pues han dañado sus motores. El cambio que se tiene que hacer de piezas en los motores llega hasta 5.000, 6.000 bolivianos. El gobierno está reponiendo a aquellos que presentan reclamos con información pertinente, pero no alcanza para cubrir lo que es el verdadero costo de la reparación. Ahora, Horst, y yendo de los alimentos al transporte, ¿no?
no sé cómo describiría Antonio Díaz Villamil hoy la bonanza en los mercados, en los productos. Lo cierto es que la gente está comprando menos, lo dicen las propias vendedoras, bueno. Y en la gasolina ahí sí que hay un consenso en la bronca. Así en las redes, no sé si eres tiktokero, han salido un montón, y en otras plataformas de burlas al Bolivia, 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 porque Bolivia, Bolivia, pero no está encendiendo el motor. Esto va más allá, y esta es mi pregunta, ¿cuán generalizado está esto? Porque una cosa es sectores que podía esperarse que tengan una oposición a este gobierno, viniendo de la era del MAS, ¿no es cierto?, donde han participado del poder, mineros, cooperativistas, campesinos, hay una serie de organizaciones sociales que han participado, y bueno, de repente no es extraño verlos hoy en la oposición, pero si esta oposición hoy ya se ha contaminado en la bronca a otros sectores, ahí sí puede haber más preocupación. Yo creo que debe haber una estrategia del gobierno apropiada para contener la ebullición que se está presentando en la sociedad boliviana, que empieza a tomar las características de una oposición social al gobierno como tal. Los resultados de las elecciones hablaban de una cierta desaparición en el escenario político de los ex partidos o el partido que era el MAS, pero ahora se están reordenando y están aprovechando las circunstancias para empezar a ganar terreno y tratar de asumir un liderazgo de la protesta social que culmine en un bloqueo al gobierno. Aunque todo está muy dividido, ¿no? No hay un liderazgo que unifique. No hay un liderazgo que unifique en la oposición social, y el panorama político está disperso. Las elecciones... Perdón, corto, porque en el panorama político del otro lado, de lo que fue la oposición al movimiento al socialismo, hoy tenemos 3 bloques, me parece que son 3 que han sobrevivido con relativa fuerza a este tiempo. Por supuesto, la fuerza de Tuto Quiroga, libre, que hoy está ejerciendo claramente una oposición, sí, con un gobernador que creo que no va a ser poca cosa, no va a ser frágil en Santa Cruz. Tenemos la fuerza oficialista con la fuerza rodriguista. Para mí es más claro decir rodriguista que apelar a la sigla. Y tenemos, y aquí viene mi pregunta, Horst, la fuerza de unidad Samuel Doria Medina, que comenzó siendo distinto a Rodrigo Paz. Cuando Rodrigo Paz gana, Samuel Doria Medina apoya a Rodrigo Paz, no solamente lo apoya, forma parte del poder. Hay varias piezas clave que las hemos repetido hasta el cansancio acá, que están en el gobierno, pero al mismo tiempo Samuel Doria Medina, día que pasa, día que difunde críticas duras, sobre todo en lo económico, al gobierno. Entonces, ¿cómo planteas tú este otro lado? Libre, unidad y la fuerza oficial. Se suponía que en el ámbito político, que tiene representación en el Parlamento, había una mayoría que estaba en posibilidades y perspectivas teóricas de formar una mayoría suficiente para emprender reformas estructurales, que es lo que necesita el país. Pero ha ocurrido que esas supuestas afinidades que darían lugar a una alianza no se están concretando, más bien se están dividiendo. Y vemos, por ejemplo, la actitud de Samuel Doria es muy clara, su distanciamiento cada vez más evidente de la actividad del gobierno, sus críticas que son cada vez más duras. Y, pero su gente sigue en el gobierno. Ahora, lo que llama la atención es que la gente que está en el gobierno, viniendo de la bancada o del partido de Samuel Doria, es precisamente la que tenía que resolver los problemas en el país en 100 días. Eso no va a ocurrir ni de chiste. Entonces, ahí hay una situación muy compleja, porque no tenemos realmente una estructura política capaz de hacer un pacto completo, sólido y verosímil
de conducir al país a lo largo de un rumbo, de una ruta que sabe exactamente en qué dirección se mueve. ¿No queda mejor posicionado acá, Libre, en la medida en que lo que había quedado del MAS hecho trizas, hoy sigue disperso, sobre todo en lo que son las organizaciones sociales, liderazgos más ligados al mundo indígena, y que hoy entre la fuerza doriamedinista, prefiero hablar de estos liderazgos, y rodriguistas están ya casi dando cabeza con cabeza, queda mucho más firme libre y con promesas en Santa Cruz? Bueno, pero evidentemente pareciera que desde la derecha la oposición va a ser encabezada por Tuto Quiroga y por el gobernador de Santa Cruz. Sin embargo, yo creo que hay una dosis de responsabilidad institucional en ellos y de dificultad para movilizar a la gente a la calle. Su oposición va a ser, por lo tanto, más en el Parlamento y más en las redes sociales y en las pantallas televisivas que una oposición capaz de articular movilizaciones populares. Lo popular sigue en proceso de aglutinamiento, la que está tratando de llevar adelante un liderazgo recompuesto es la COP, pero todavía su prestigio sigue en el suelo por toda la complicidad que ha tenido con un gobierno desastroso, ¿no? Que ha generado una crisis de la cual va a ser difícil salir. Sí. Y los casos de corrupción también, ¿no? Entonces, tenemos a Guarachi todavía metido en el fango, ¿no? Bueno, pero lo han sacado ahora de la cárcel y le han dado detención domiciliaria, lo cual te demuestra que uno de los problemas mayores que tiene que emprender el país es la reforma de la justicia. Todas las leyes favorables a un cambio para movilizar inversiones no van a tener éxito mientras no se garantice la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica en el país es totalmente ausente en la medida en que el sistema judicial está absolutamente desinstitucionalizado, desprestigiado, coludiendo con todos los actos de corrupción que se producen en el país en las más diversas esferas y sectores. Entonces tenemos un problema serio en el país, no solamente una crisis de escasez, de inflación, de falta de crecimiento, sino de inestabilidad institucional en lo principal, que es el reconocimiento de las leyes, la capacidad de respetar las leyes, de hacerlas cumplir y tener un sistema judicial probo. Eso va a tomar tiempo, pero es imprescindible para avisorar, digamos, que lo que se acuerde políticamente y lo que se empiece a ejecutar tenga respaldo de seguridad y estabilidad jurídica. En la economía, si nos vamos a la economía, ¿por dónde agarramos al toro? Hay que agarrarlo por los cuernos, bueno, pero no se está pudiendo. Yo creo que están empezando a aparecer preocupaciones cada vez más intensas por la demora en enfrentar la situación que requiere el país, que es un cambio completo del modelo, con una explicación que es mucho más fácil de entender que lo que podría ser un paso del estatismo a la economía más mercadista, de mercado, etc. Nosotros hemos vivido durante 30 años con la característica de ser un país exportador de combustibles, de hidrocarburos. Y por lo tanto el sector de hidrocarburos generaba recursos fiscales y en divisas que servían para el funcionamiento del propio gobierno y de la economía. Hoy en día el país es importador neto de hidrocarburos y eso va a durar muchos años. Por lo tanto hay que acomodarse
como lo hacen todos aquellos países que no tienen recursos petrolíferos, tienen que generar una situación en la cual exportan lo suficiente para financiar sus importaciones de carburantes. Ahora, ¿cómo hacemos con los tiempos y las prioridades? Bueno. Como decía la hoy ex presidenta de YPFB, Cronenbold, decía los tiempos técnicos, los tiempos urgentes del gobierno. Si vamos a cambiar del modelo porque la gente ha votado por la propuesta de Rodrigo Paz y Edman Lara en su momento, habrá que hacer un cambio según lo que ofrecieron durante la campaña. Pero al mismo tiempo, paralelamente, hay esta olla de papas calientes que es YPFB. Algún analista dijo, aquí está en riesgo, antes de la renuncia de Cronenbold, dijo, está en riesgo la cabeza de YPFB, el ministerio y hasta el propio presidente. Llegar hasta el presidente me parece una exageración, pero ya vamos en el segundo ministro de hidrocarburos y en la cabeza tercera de YPFB. ¿Hay que hacer algo, pero a fondo en YPFB? Mira, hace pocos días se ha hecho una presentación de la estructura, el organigrama de lo que significa YPFB en todas sus ramificaciones, y es realmente una telaraña que demuestra que aquí ha habido un mal diseño desde el comienzo, que después se han ido añadiendo una serie de nuevas disposiciones, nuevas jerarquías, nuevos espacios de decisión dentro de la empresa, que han llegado a generar diferentes objetivos para la gestión. El objetivo menor ha sido la garantía de abastecimiento de combustibles al país, la garantía de que se va a seguir exportando al Brasil gas natural y que se va a seguir abasteciendo de gas a las familias, etc. Más importante ha sido la construcción de una articulación mafiosa dentro de la empresa para controlar compras, inversiones, satisfacer a las demandas del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, es una empresa que es tan grande que afecta realmente a la economía en su conjunto. La salida de la presidenta transitoria de YPFB, Claudia Cronenbold, con una carta que anunciaba los problemas, no los ha mencionado ella, pero hay otros que saben y han estado exponiendo en los medios últimamente. Se requiere una cirugía mayor. Para eso se requiere fuerza política, porque se levantan las banderas del nacionalismo, no nos toquen nuestra empresa emblemática, etcétera. ¿Estás pensando en una privatización, Jorge? No estoy pensando en una privatización, estoy pensando que tiene que haber un arreglo de tal manera que no solamente lo simbólico, sino la eficacia sean las normas y las guías a donde queremos llegar. Una empresa que no cumple con su función principal y está derivada a otras prioridades no es viable y nos cuesta a todos los bolivianos. La propuesta de nueva ley de hidrocarburos de Medinaceli, que pronto se va a presentar a la opinión pública, contempla una serie de posibilidades creativas de reorganizar la empresa, pero se requiere una reorganización de verdad, no cosmética. Y creo que tenemos que pensar que el error grave es lo que ocurrió en 2006 con la supuesta llamada nacionalización, que no fue tal. Y fuimos pocos los que en ese momento dijimos, aquí lo que ha habido es una compra de acciones y no una nacionalización en forma. Pero de ahí salieron los problemas y llegaron a lo que tenemos ahora, que es un desastre. Y hoy tenemos dentro de este desastre una estructura, yo quisiera hablar de 2 puntos. Uno, la estructura de los y las que trabajan en YPFB.
conocido YPFB por los salarios. Hay quien sueña con ir a YPFB no para conocer más sobre hidrocarburos, sino para ganar los salarios que se ganan en YPFB desde las dimensiones más modestas hasta las cabezas. Y dos, hasta hoy, por lo menos de lo que yo sé como ciudadana, nadie me ha explicado realmente qué ha sucedido con la famosa gasolina, quién la contaminó, por qué se habló del boicot, pero eso ya no alcanza hoy, ¿no? No, ese ha sido uno de los errores mayores, el no haber cancelado los contratos que había hecho Luis Arce, que son contratos absolutamente inconvenientes, comprar gasolina barata y acudir a los proveedores de muy poca credibilidad y pero seriedad. con Arce es indefendible en muchos sentidos, pero él no trajo la gasolina contaminada. Ya estaba eso en marcha, y el error del gobierno ha sido no cortar esos contratos y no ponerles una adenda para que continúen hasta junio. Con lo cual el problema ha continuado, no se ha podido resolver. Los intereses que estaban ahí en los contratos y demás, y las superganancias, tenían que enfrentarse de otra manera. Y el gobierno ha dejado pasar el tiempo, lamentablemente, porque a los 6 meses ya no es muy verosímil decir es el gobierno anterior, son los errores de este gobierno. Sí. Bueno, entonces ahí hay un problema mayúsculo, para lo cual se requiere una campaña de explicación, qué es lo que ha significado en Bolivia la empresa YPFB en los últimos 20 años, y cómo se ha ido convirtiendo en un botín político, en un botín de empleo. Una gran cantidad de funcionarios de YPFB no son necesarios, son superfluos, pero están ahí amarrados con contratos y con una serie de cosas que son difíciles movilizándose también. Bueno, pero en defensa de su supuesto lugar de trabajo, la inamovilidad laboral, etcétera. Pero obviamente ahí hay un problema de no viabilidad del país si es que no se hacen recortes drásticos en el empleo de YPFB, como en muchas de las empresas estatales que se han establecido a lo largo de los últimos 20 años, con malas planificaciones, con mala ubicación, con inviabilidad económica, por lo tanto tienen que recibir permanentemente subsidios, pero generan empleo. Entonces, los que están ahí beneficiándose en las empresas inviables de una ocupación laboral, tienen que encontrar una manera pactada de salir de esa situación y encontrar otros empleos, porque si no vamos a estar atrapados en los errores de diseño, en las barbaridades que se cometieron en la construcción de las empresas públicas y de los hospitales. Estamos viendo lo que está pasando con el gastroenterológico aquí en La Paz, una inversión de millones de dólares mal diseñada que se está derrumbando. Tengo 5 minutos y para que no digan que prometemos, no cumplimos, demos una vuelta panorámica por el mundo. Como, digamos, condicionante hasta cierto punto de lo que son las posibilidades de Bolivia, es la crisis institucional que vive el mundo en términos de el abandono de todo lo que eran las reglas, normas y valores con los cuales se movían las relaciones internacionales, el sistema multilateral, etcétera. Derecho internacional parece una postal ya, ¿no? Sí. Ahora tenemos una situación internacional compleja, encaminada hacia una depresión. La caída de la economía está más o menos asegurada, están bajando los niveles de previsión de crecimiento a nivel global, hay estrangulamientos importantes en el abastecimiento de petróleo y gas en el mundo,
particularmente en ciertas zonas. Esto se debe a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que afecta el paso por el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa 20% de la producción y el comercio de petróleo en el mundo. A eso se le añade una serie de conflictos adicionales. La situación de Gaza no ha mejorado en absoluto, al contrario, ahí hay un estancamiento lamentable, con víctimas y situaciones humanas increíbles. Por lo tanto, tenemos la situación de Gaza, la situación de Ucrania, Rusia, la situación de la guerra de Irán, en términos de guerras, que están dando lugar a un aumento del gasto armamentista en desmedro de lo que podía ser el financiamiento del cambio climático. Hay una situación de abusos y atropellos por parte del gobierno de Estados Unidos, en particular por Trump, que se cree el emperador del mundo, y entonces es una persona perversa, ambiciosa, megalómana, que no solamente está persiguiendo a los inmigrantes en Estados Unidos de una manera desalmada, sino está tratando de imponer su voluntad en las relaciones internacionales de una manera arbitraria, por fuera de lo que es el orden internacional. Y bueno, no estamos nosotros de América Latina en el mejor de los mundos, divididos por posiciones ideológicas, sin poder hacer funcionar una posición única de América Latina a partir de una concertación de los intereses que tenemos en las discusiones sobre... Siempre lejos de la integración, finalmente. Sí, sí, sí. Y donde va a haber elecciones en los próximos meses en Colombia y Brasil. Las expectativas no son muy favorables para los candidatos oficiales, Petro y Lula. Por lo tanto, el hijo de Bolsonaro, que tiene una aceptación preliminar bastante preocupante. En Colombia sigue en pugna izquierda y derecha. Sí. Entonces yo creo que América Latina está no solamente mal políticamente, sino es ahora por tercera década la última región en materia de desempeño del mundo. A eso hemos llegado, habiendo sido una región que liderizaba el movimiento de los países no alineados, de los países de los bloques de lo que se llamaba el movimiento del no alineamiento en el mundo, y que ahora está superado en términos de dinamismo por regiones como África y ni qué se diga de Asia. La otra víctima de la situación es la Unión Europea. Está en muy mal talante en este momento, pero hay expectativas... Taladrada por Trump también, ¿no? Pero humillada por Trump, digamos, maltratada por Trump de una manera abusiva, mezclando Unión Europea con la OTAN. La Unión Europea tiene alguna perspectiva hacia el futuro en la medida que Orbán ha perdido las elecciones en Hungría, con lo cual van a poder empezar a tomar decisiones que antes estaban bloqueadas por este Orbán de Hungría, que era aliado de Putin en este momento. Entonces, lentamente empiezan a moverse algunas tendencias, y a mí me ha parecido de una enorme importancia la realización de las cumbres políticas en Barcelona en las últimas semanas, donde ha habido una reunión multitudinaria realmente de líderes mundiales de corte progresista y socialdemócrata, que han pactado una serie de acuerdos, una serie de orientaciones hacia el futuro para poner de alguna manera una alternativa y una oposición a la recomposición de un enfoque
de abuso de las potencias superiores y que lo lideriza Trump, el derecho de la fuerza únicamente como la legitimidad en las acciones internacionales. Frente a eso están surgiendo ya algunas expectativas favorables, aunque habrá que esperar que sigue todavía en Estados Unidos, que ahora ha entrado en una situación complicada. No está garantizado que Trump tenga mayoría en las elecciones de medio término de la Cámara de Senadores y Diputados. Hay una perspectiva de que pierda la Cámara de Diputados y eso le daría un giro importante a un enderezamiento y a enrumbamiento de la situación internacional hacia algo más promisorio. De pronto es un escenario, una expectativa de horror lo que tenemos al frente, con el riesgo de las armas nucleares que han empezado a proliferar de una manera antes desconocida y donde se había tratado de prohibir la proliferación de armas nucleares. Eso no ha sido ratificado por los Estados Unidos y tampoco por Rusia, y por lo tanto hay varios países que están emprendiendo la carrera nuclear con los riesgos que eso trae consigo. Preguntas tengo, lo que no tengo es tiempo. Sin embargo, enseguida vamos a continuar con una reflexión, por lo menos sobre América Latina, porque llega a la guarida el embajador de Panamá. Mientras tanto, le digo a Horst que continuará las etapas que nos quedan todavía son intensas en el continente, al frente, al lado, arriba y abajo, así que volveremos a invitar a Horst para poner el foco en el mundo con más tiempo. Gracias, Horst. No, con gusto. Los temas siempre son más numerosos de lo que podemos atender. Es verdad, pero hemos dado una buena vuelta. Así es la disciplina del tiempo. Así es. Bueno, vamos a una pausa y enseguida les presento al embajador de Panamá, que hay cosas interesantes que hay que conocer sobre este pedazote en términos históricos, económicos, pero pedacito porque sigue siendo la cintura de nuestra región. Hablamos de Panamá después de esta pausa. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Gota Uma, Alto Texas, Buenos Aires. De retorno en esta guarida, les dije que llegaba a esta guarida el embajador de Panamá en nuestro país, Leonardo Luque Ferro, a quien le digo gracias por el tiempo y por romper esta idea de que los embajadores no son abiertos a la prensa, no son fuentes abiertas. Esto lo han demostrado varias investigaciones. Bueno, usted dando la prueba de lo contrario. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Embajador, un placer tenerlo en esta guarida, tanto que le voy a prestar para que se haga una copia la llave de esta guarida, porque este es un lugar seguro. Wow. Nada le va a pasar aquí en esta guarida, embajador. Así ya que pasaron la llave. ya está. Usted se hace una copia y luego entra sin tocar la puerta. Ah, chévere. Bienvenido. Muy agradecido. Para decirle que usted es amigo nuestro y también para compartir con la gente nuestra relación con Panamá. Cuando hablamos de las relaciones con otros países, pensamos primero en el vecindario, ¿no? Que si Brasil por la larga frontera, que si Argentina, cantidad enorme de bolivianas y bolivianos que trabajan allá, que viven allá, que estudian allá. Chile, tenemos un puente también particular con Chile. Paraguay, hay un puente en este último tiempo empresarial relevante. Perú, tan parecidos a nosotros. Y cuando pensamos en nuestras relaciones con países que tienen una influencia en el mundo, un poder económico, obviamente pensamos en Estados Unidos, que también recibe muchos bolivianos, en Europa, en ese pedazote, y digo pedazote porque han construido mucho en términos de integración. Hoy hay que relacionarse con el bloque. Pensamos en esto. ¿Y qué con otros países que están más arriba, ahí en la cintura decía yo, de la región, está Panamá? ¿Cómo anda nuestra relación con Panamá, que está un poquito más lejos? Culturalmente tenemos de pronto especificidades distintas. ¿Cómo te has encontrado con esta Bolivia aquí más al sur, querido embajador? Buenos días, saludos a todos y a todas. La relación de Panamá es una relación muy internacional, muy mundial. Nosotros nos debemos al mundo. Y obviamente tenemos ciertas alianzas con diferentes países por diferentes motivos. Si nos venimos a Bolivia, desde el inicio de mi gestión el año pasado, hemos tratado de regresar a lo que en su momento tuvo Bolivia con Panamá. Una relación diplomática que tiene 83 años, una relación bilateral, la cual inició desde finales del año con el presidente Paz, y le puedo certificar que en enero, cuando se dio el evento de la CAF, eso fue el inicio de quién sabe ya, aceptar, sí, comprometernos. Antes, Julio Leonardo, embajador. Correcto. Antes, ¿cuándo llega y cómo abre la relación de alguna manera con Bolivia? Ok. Llego el 2 de abril del 2025. Está nuevito. Sí. Pero he caminado bastante rápido y inicié primero conociendo a todos los sectores comerciales, llámese federaciones, cámaras de comercio, gremios. ¿Y qué vio? Vi un país con hambre. Cuando digo hambre, no es hambre alimenticia, sí, digo hambre de desarrollarse, ganas, sí, de crecer, de seguir, de buscar una nueva visión. Eso sí lo vi. Y los vi trabajando, muy duro. Y eso me hizo sentirme que estaba donde tenía que estar. Muy agradecido de que me hayan ofrecido estar en este país, y me sentí con muchas ganas de hacer alianzas y de decirle a Bolivia que es Panamá y lo que tenemos para ustedes. Ha estado entonces, embajador Luque, en esa transición del gobierno de Luis Arce al gobierno de Paz, en una permanente relación con la empresa privada y ya construyendo puentes. Hoy, ¿cuál sería nuestra agenda de urgentes, nuestra agenda que ya se mueve? Nuestra, digo, Panamá y Bolivia. Claro, claro. En estos momentos estamos en el desarrollo, en lo que es ya ponerle las tildes a la IES en lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer.
Obviamente el tiempo que tiene la gestión el presidente Paz es corto y hay que ser realista. Hay ciertas relaciones que tiene que tener un país el primer día, el segundo día, la siguiente semana y el mes siguiente. Entonces, en eso están. Bolivia está en ese desarrollo, en esa alianza, en esa estructuración nueva, porque es totalmente nueva. No es como en otros países que la estructuración nueva tiene 5 años. Esta tiene 20. Entonces, pienso que en ese sentido tiene que moverse un poquito de cada lado. Y en el tema de nosotros estamos muy, muy metidos en su famosa frase, Bolivia al mundo, el mundo a Bolivia, siempre y cuando sea a través de Panamá, ¿no? Claro, y eso es muy importante, claro, clave, ¿eh? Claro. Desde el punto de vista logístico, el punto de vista de transporte, llámese marítimo, aéreo, desde el punto de vista financiero, nosotros ofrecemos esa facilidad. Algunos proyectos que ya estén encaminados, si hablamos de la relación Bolivia-Panamá, ¿cuáles son los 3 o más proyectos? Bueno, hemos iniciado, claro, poderle detallar algunos proyectos sería un poco prematuro y no sería mi lugar para detallarlos todavía. Bien. ¿No? Pero acuerdos bilaterales, acuerdos de cooperación, acuerdos diplomáticos están en el tapete. Ahora mismo estamos trabajando en nosotros poder ser parte del nuevo engranaje que tiene Bolivia para salir al mundo, como acabo de decir. Y estamos trabajando en temas tipos del agro, la ganadería, ¿no? Aparte, porque Bolivia tiene una cantidad enorme de producción local. ¿Ha estado embajador en Santa Cruz, me imagino? Por supuesto, he estado en Santa Cruz, he estado en Sucre, he estado en Cochabamba, he estado en varios lugares y en todos hago la misma tarea. Y hay hambre, como dice. Sí, mucha. A mí me impresiona mucho los grupos empresariales privados que están ahora mismo a la orden del gobierno para seguir este nuevo desarrollo del país. Sí, y es una de las características de este nuevo gobierno. Ya hemos salido de la luna de miel, pero no deja de ser un gobierno que todavía está terminando de pararse, no sin conflictos, hay obstáculos, claro. Pero imagino que el objetivo es ir armando una estructura sólida. Ahora hablo de las relaciones internacionales. Vámonos hasta Panamá. Primero quiero que tengamos la gentileza con usted, con quienes nos ve, de que nos pinte el retrato general de Panamá, embajador. Hablaremos luego del canal de Panamá, que es, ¿no? Ese claro. Ombligo que tienen no solamente el país, es el ombligo de la región también, así de alguna manera. Pero vamos primero a Panamá. ¿Qué hay que decir de Panamá? Bueno, me gustaría iniciar, creo que van a poner una filmina que sería muy bonito. Cuando usted diga, es una filmina que más o menos es una comparación, porque ustedes conocen Bolivia, y para poder conocer Panamá tendrían que ponernos en la misma situación. Sí. Hay que tomar Panamá un avión es un y conocer país, Panamá. Claro, Panamá es un país 14 veces más chico que Bolivia. Pero solamente Bolivia tiene un tercio más en población, o sea, un tercio de población. Tenemos nosotros versus la población de ustedes. Eso les dice a ustedes que nosotros tenemos mucha más gente por metro mayor, cuadrado de persona. Y eso se define en el sistema de nosotros de servicio. Ustedes se definen en el sistema de tierras. Por eso les decía que ustedes tienen mucho que ofrecerle al mundo en sus tierras. Obviamente el sistema financiero el sistema financiero panameño es el número 1 de América y el segundo del mundo. Por ende, claro, ¿cuál ha sido la clave? La clave de nosotros es el dólar. Nuestra moneda es el dólar paralelo 1 a 1 desde el inicio de nuestra república. Siempre ha sido así. No es algo nuevo, siempre ha sido así. Y por eso es que
Y eso viene fundado desde que se hizo el canal. El canal se hizo para beneficio del mundo. Antes, Sí. es una república joven porque tiene una historia con Colombia que creo que hay que mencionar también, ¿no? Claro, inicia mucho antes, 1850 más o menos, cuando obviamente la fiebre del oro de España nos hace famosos por la travesía del Atlántico al Pacífico. Luego en 1903 sí, pasamos a ser parte de Colombia. ¿Cómo así? Como dirían los colombianos. Sí. ¿Cómo así? Bueno, en esa época era de todos los países querían ser más grandes, ¿no? Y obviamente vieron en Panamá el pasito a Centroamérica, ¿no? Y vieron el tema del oro, muchas cosas, ¿no? Pero obviamente la eso... La incidencia de Estados Unidos que juega un papel. No, Estados Unidos entra en el rol panameño por la construcción del canal. Y pasan muchos años, el canal obviamente empezó a ser una atracción comercial al mundo. Antes hay que levantar la bandera francesa ahí, porque el primer intento de construir, de hacer, y yo creo que no hay que quitarle el mérito a esos científicos y trabajadores franceses que han estado ahí. ¿Nos recuerda un poquito, embajadores? Sí, eso fue la primera visión del canal interoceánico, obviamente, Fernando Lesseps. ¿Hasta dónde hay que, en el tiempo, hasta dónde hay que retroceder? Eso, la misma época, luego sin el tren no hubiera habido la construcción del canal. O sea que estamos hablando entre 1850 en adelante. Y obviamente, lamentablemente, los temas médicos, la fiebre amarilla, fondos financieros, nadie pudo visualizar qué tan difícil era hacer ese canal. Porque a pesar de que venía mucha gente de todas partes del mundo a trabajar. Por eso es que Panamá tiene ese abanico de razas. Sí. Razas. Hay que pensar además en ese territorio en ese momento. No es que había una plaza, pistas, carreteras. Panamá tiene una diversidad enorme y es difícil, estoy hablando por supuesto de la naturaleza, de la flora, la fauna, que hay momentos hoy mismo en Panamá, hay lugares que son profundos en términos medioambientales, de un acceso profundo, ¿no? Ahí está la naturaleza profunda. Yo me imagino en aquel tiempo, caray, qué tarea meterse a abrir paso por ahí. Sí, así es. De ahí, ¿cuánto tiempo pasa para ya la segunda etapa, ya la mano se inicia norteamericana? El canal tomó casi 14 años y se termina en 1914, ¿no? Se termina, o sea que calcule de unos 1890. ¿Y cuál es el acuerdo? Un poquito estoy preparando el terreno para hablar hoy de cómo están con Estados Unidos, cómo queda hoy la posición del canal, la dinámica. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? El canal empieza en 1903, tiene una trayectoria muy buena. Obviamente llega la guerra. La guerra fue un punto esencial para el canal, por el tráfico a nivel mundial de armas. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, el 14, ¿no? Exactamente, luego viene la Segunda Guerra Mundial y en ese interín, obviamente, Estados Unidos se percata de que el canal era muy estratégico para el mundo. Obviamente ahí se establecen las bases militares para la seguridad del canal, lo cual llega a su fin cuando se hace el tratado en 1977 con el presidente Carter para que el canal pasara a manos panameñas ya al 100%, que culmina en 1999. Porque el financiamiento entonces ha sido en gran parte de Estados Unidos, ¿no? Sí, administración, mantenimiento, sí, correcto. Entonces ya... Hoy están en una mejor hoy posición. Estamos... bueno, yo soy la persona que piensa que todos los momentos son buenos. Es un poco egoísta decir que un momento fue mejor que el otro. Para todo tiene que haber algo bueno.
Entonces nosotros entramos, ya veníamos preparados. O sea, la transición del canal en 1999 no fue algo que se hizo un día para otro. Eso ya venía trabajándose. Cada vez habían más empleados panameños dentro de la operación. Cada vez había mayor control administrativo en los niveles más altos. Y obviamente, cuando entramos el 1 de enero del 2000, no era sorpresa para nadie que funcionara en el canal. Y ahí eso sigue funcionando hasta que nos percatamos que teníamos que hacerle remodelaciones, había que ampliar el canal, no solamente por la parte mecánica, sino que tenemos que tener más ofertas. Los sí. Panamax tenían que pasar más seguido por Panamá. El mantenimiento debe ser millonario, ¿no? Sí. Cuando uno ve pasar la cantidad claro. de barcos por ahí, hay una dinámica sí. millonaria, pero también costosa, ¿no? Sí. Llegamos entonces al 2016, donde hacemos la ampliación del canal. Eso es para ayer, que pasaran no solamente los Panamax, sino los Neo Panamax ahora. Y obviamente Panamá toma un rol de reutilizar el agua. Eso fue algo pensando en el futuro. El tema del agua, el tema de poder mantener esa fluidez, el cambio climático a nivel mundial, eso fue de suma importancia. En la actualidad seguimos trabajando en ese tema. Se está trabajando en un proyecto millonario para embalsar un río, el río Indio, el cual no solamente va a asegurar, porque nosotros tenemos un deber en el mundo, y es asegurar que nuestro canal siempre esté abierto, siempre sea soberano y siempre sea neutral. Entonces, pasamos entonces a que necesitamos más agua, no solamente para canal, para la República de Panamá. Nosotros tenemos posiblemente una de las mejores aguas del mundo. Todavía usted puede tomar agua y yo lo hago. Yo todavía puedo ir a una gasolinera y yo puedo tomar agua de la que le pones al radiador. Eso no se ve en cualquier parte del mundo en estos tiempos. Hablaba el embajador de neutralidad. Qué palabra tan difícil hoy en día, con todo el lío que tenemos en el mundo. Es difícil creer que a estas alturas de nuestra historia, de este presente, estemos viviendo tanto tiempo de guerras. Obviamente estoy pensando en Rusia, Ucrania, estoy pensando en las tensiones entre Rusia, Europa, Rusia. Hay una rusofobia preocupante, hay un silencio ruso que también es preocupante, China, que está siendo una pieza fundamental, aunque ahora parece que China calladita se ve más bonita, mientras que en Irán se está desatando una violencia que hoy el planeta no se merece, con el papel de Israel, Estados Unidos, el gas, el estrecho de Hormuz, que me hizo pensar a mí otra vez en la importancia del canal de Panamá. Entonces, en todo este desmadre, como dicen los mexicanos, ¿cómo se va a situar Panamá con un canal que es clave hoy en día? Igual, nos vamos a mantener igual. Para nosotros, obviamente, nos afecta las situaciones alrededor del mundo, como usted dijo, las guerras, las situaciones en diferentes países, pues nosotros tenemos que mantener un rol internacional, un rol neutral, de poder darle ese servicio a todo el mundo y a todos los países, ¿no? Obviamente esto no es algo que va a terminar mañana. Sí, con el tema del estrecho se incrementó un poco el volumen del tráfico en Panamá. Eso es buena noticia para ustedes. Eso es buena noticia para el mundo, porque se llama que tenemos opciones. Y entonces el mundo debe aplaudir a Panamá y decir acá. Así es que deben ser las cosas. No importa la situación que exista en cualquier parte del mundo, nosotros tenemos que mantener nuestro sistema soberano de trabajo. Acabamos de tener un diálogo con Horst Greve, que es un economista boliviano, ha sido ministro 2 o 3 veces, curioso siempre de lo que pasa en el mundo, y me deja triste nuestra conversación hoy porque me dice que América Latina
va de bajada, no logra integración, está perdiendo su fuerza en la economía. Embajador, ¿usted cree que es posible todavía pensar en una integración en el país? ¿Cómo ve el vecindario? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Ningún país que esté alrededor de Bolivia, ni el resto de Sudamérica, ni Centroamérica, ni el Caribe, ningún país va a frenarse ni va a dejar de trabajar por su país ni por la región. Ustedes están trabajando actualmente en las relaciones con Brasil, con Chile, con Perú, por el tráfico ferroviario que va a haber. No sé si se dice así, creo que me equivoqué. Y eso dice mucho. Eso dice que Bolivia está abriendo los brazos para una nueva relación, ¿no? El igual va a pasar con América, igual va a pasar con Centroamérica. Yo pienso que la labor de países como de Centroamérica y el Caribe es poder unirnos y decirle a Bolivia, por el tamaño, la diferencia en tamaño, estamos aquí también para apoyar. Eso sería una parte del futuro, ¿no? Obviamente el Mercosur también va a ser un eje muy importante para el futuro de Sudamérica. Nosotros somos pero somos un Estado asociado, ¿no? Y eso estamos abiertos a seguir en esa relación y creo que eso va a ayudar mucho a que los países circunvecinos de Bolivia empiecen a pensar cómo cambiamos la relación. El juego no cambia, sino cambian los actores, como cualquier equipo, ¿no? Claro. Y esa es la estrategia que deben tener. Estoy viendo qué imágenes maravillosas y tengo ese recuerdo en Panamá, unas playas hermosísimas. En Panamá, por supuesto, eso que estamos viendo que es impresionante, ese desarrollo, ese tráfico, por supuesto, en el Canal de Panamá, ni qué decir, hay que conocer el Canal de Panamá, es una experiencia inolvidable, impresionante, pero el tráfico aéreo, las conexiones vía Panamá, y ahí como champiñones, los edificios enormes, altísimos, ese movimiento económico, hay desigualdad también, hay barrios pobres también, pero sobre todo hay un Panamá diverso, rico, con esa modernidad que estamos viendo en imágenes, y lo que no está en las imágenes es el mercadito de pescados al lado del mar, donde uno siente que es un privilegiado en el mundo. Al ladito de la playa, ese mercado de pescados. Mercado del marisco. Mercado de mariscos, inolvidable, enorme. Dije, caray, que yo me lo como todo y me lo guardo en el corazón. Y esa diversidad, creo que cuando tenga dinero, embajador Julio Luque, me voy a ir a comer pescado a Panamá, a comer marisco. Eso, ya está, ahí está. Qué maravilla, Panamá, qué hermosos recuerdos dejan en los turistas. ¿Vamos los bolivianos a Panamá, embajador? ¿Cómo está el circuito? ¿Y vienen los panameños y las panameñas a ver este paraíso que también tenemos acá? Por supuesto. No diga que tiene que tener mucho dinero. ¿No? No, usted tiene a Copa con un sistema... La línea aérea, La línea aérea Copa, que tiene un sistema donde usted puede viajar a Panamá, puede viajar a Centroamérica, a Estados Unidos, donde quiera. Y a eso le llaman un stopover. No hay un cargo adicional ni un cambio en su tarifa de su boleto si usted viaja a través de Copa. O sea, muchos bolivianos, como me preguntaste hace unos segundos, viajan hacia Estados Unidos todavía, muchos. Viajan a Centroamérica, viajan a Europa. Y ellos pueden parar en Panamá, hacer una gestión, ir a comerse un pescado frito al mercado del marisco. Ir a la playa. Van a la playa, siguen su viaje,
regresan a Panamá, pueden ir de compra, pueden ir al canal, muchas cosas. Y especialmente la parte financiera, la parte del comercio también se les abre mucho. Yo creo que el 70% de los bolivianos que atraviesan Panamá van por una opción comercial también. Y la otra es ir a Panamá sin irse a otro lado, a Panamá por Panamá, a Panamá a conocer este país maravilloso. Embajador, ¿de dónde es, Julio? Yo nací en la ciudad de Panamá, pero me crié hasta los primeros 14 años en el Atlántico, en la área de Colón, que es la entrada a la zona libre de Colón más o menos. Sí. ¿Y cómo es esta región? Esta región del Atlántico es afroantillana y con una mezcla, porque claro, Colón es la ciudad comercial que inicia el tema de los barcos, el tema del canal, inicia más que todo por la zona libre y el Atlántico. O sea que en esa época usted podía ver grandes grupos de diferentes países, chinos, italianos, españoles, hindúes. Era muy común eso. No había un abanico de razas increíble. Y nosotros crecimos así, o sea, crecimos con diferentes tipos de religiones, culturas. Además, sí. ¿no? Para mí eso no tiene precio eso. No, esa es la mayor riqueza. Siempre he dicho acá que más que el litio, el oro, más que el gas, el valor está en nosotros, las y los bolivianos. Creo profundamente que eso es, y creo en las migraciones también. Y Panamá es un cóctel también, en este sentido es un cóctel humano. Embajador, ¿qué panameños, para que no se nos vaya el tiempo en los últimos minutos, y me parece muy buena idea hablar los panameños que no podemos dejar fuera del retrato de Panamá, además de Julio Luque, que es su representante acá? ¿Qué panameños hay que tener ahí en el cuadro? Uy, vamos a ver, vamos a hacer una historia. Yo de chico admiré mucho a Panama Brown, un boxeador muy famoso, peso mosca, creo que era, ¿no? Luego pasamos a Ismael Laguna, también fue un boxeador. Y los menciono a ellos dos porque me acuerdo de ellos de niño, en Colón. Mi abuela, estamos hablando en 1950, por ahí 60. Y mi abuela fue maestra de Ismael Laguna. Imagínense, y ella tuvo mucho que ver con su crecimiento profesional. De ahí podemos seguir hablando. Lo conoció como la madre, diría yo. Sí, bueno, yo estaba muy chiquito. Pincay, el jinete famoso, él todavía ayuda mucho. Él tiene una finca muy bonita en Panamá de animales. Lo atiende él mismo en persona y sigue dando... Y está abierto al público. Sí, cómo no. A ver, ¿quién más? Bueno, el famoso Roberto Durán, que sigue siendo una leyenda para nosotros y en cualquier parte del mundo. Y estoy muy esperanzado de en unos meses poder traerle la película acá al Festival de Cine. Qué maravilla. Esa historia de Roberto Durán fue muy detallada. Nos tienen que pasar la información. Claro. Esas invitaciones acá en La Guarida, ¿sí? Por favor, les vamos a dar la no. difusión, lo que sea cine, si hay algo que llegue también en la literatura, en la poesía. ¿Tiene algún autor que le haya marcado, embajador? Me puede una señora Tapia, no me acuerdo su primer nombre, una escritora panameña, la cual en mi época de escuela leí parte de sus libros. También tengo el placer tengo un amigo mío de escuela que ahora escribe libros, Emilio Gómez. ¿Ficción? De todo. El primero que escribió era de historia, la historia de Panamá con Nicaragua, imagínense, que la verdad que fue muy bonito regresar a ese tiempo, ¿no? Y ver tantos temas de eso. A veces los pasillos ocultos de nuestras relaciones, ¿no? Así es. Pero sí, como usted me dijo, gente famosa. A terminar, le puedo decir que Mariano Rivera, el famoso pitcher de los Yankees de Nueva York, todavía está en Panamá. Y Irving Saladino, el saltador, le ha ido muy bien. Panamá en el deporte se las trae. Y ahora van a tener la oportunidad de vernos
demostrar nuestra estrategia de fútbol en el Mundial. ¿Cómo va eso? A ver, voy a aprovechar la ausencia de Jorge para hacer mis preguntas. ¿Cómo llegamos al Mundial? Uy, bueno, esta es la segunda vez que vamos al Mundial. ¿Y es un buen momento en el fútbol panameño? Sí, el fútbol panameño en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Bueno, el fútbol tiene mucho que ver con el comercio, tiene mucho que ver con los clubes que ya existen, porque para que un fútbol se desarrolle, ellos tienen que salir del país. Tú tienes que ganen experiencia. Claro, afuera. porque ya, cuando digo comerciales, porque entonces los clubes chiquitos que están dentro del Panamá empiezan a hacer ese trabajo de que jueguen, que lo observen, que crezcan. Y aquí en Bolivia ha habido muchos jugadores panameños jugando en las ligas. Y bueno, va a ser... ¿Y cómo se me han siento muy, adaptado muy acá, a la altura, a la distancia? ¿Cómo les ha ido a los panameños acá? Bueno, tengo que hablar por mí. A ver. Creo que me ha ajustado muy bien a la altura. Creo que si les digo algo, quién sabe, no duermo tanto como dormiría en Panamá, pero siento que también es... Embajador, en Panamá nos dormimos todos con ese calor y humedades. Claro, eso ayuda, eso ayuda. ¿Verdad? Sí, pero no he tenido problemas. Yo pienso que también mucho es la mente, ¿no? Sí. Uno tiene que querer para poder. Y el futbolista tiene que jugar donde viva Así el es. otro futbolista, que Así es el es. caso paceño, es el caso alteño. Entonces llegamos con optimismo al Mundial. Por supuesto, y me llevo un grato recuerdo de el 17 de enero de este año, la selección panameña vino a jugar a Tarija con la selección boliviana. Sí, además fue histórico, en Tarija. En es Tarija, un primera que vez, nosotros no habíamos primera visto. vez que dos selecciones iban a Tarija. Pero fue muy bueno porque la idea era que Panamá pusiera su granito para que Bolivia tuviera una práctica adicional para ¿Estuvo en el repechaje. partido, embajador? Por supuesto, en el avión los llevé. No, claro. Excelente. No, y fue en un terreno bastante neutral. Sí, es verdad. Igual que luego jugaron con otros países en Es Santa verdad. Cruz. ¿Qué tal la temperatura? ¿Era una Tarija de cuántos grados que les recibió? 20. Bien. Sí, perfecto. estaba muy bien, muy bien. Entonces llegan con ganas al Así Mundial. es. Qué bueno, embajador. Sí. Bueno, en otro momento veremos cómo se desarrollan nuestros proyectos conjuntos. Creo que hay que traer panameños acá, hay mucho que mostrar, panameños y panameñas, Sí. que nos alegren acá el paisaje y poder ir a Panamá. Yo tomo el consejo del embajador, no necesariamente hay que quedarse en Panamá, uno va a Estados Unidos y hace una parada en Panamá, y sí uno puede ir a Panamá por Panamá para conocer su canal, sus ciudades, su actividad, su dinamismo en la economía y sobre todo su naturaleza, su diversidad, su diversidad medioambiental, en sus playas. Para nosotros, amputados de mar, embajador, llegar a una playa y meterse a ese mercado enorme de pescados y mariscos es el mejor regalo que podemos tener las y los bolivianos. Así que gracias por estar acá y por reiterar esa invitación, embajador Luque. Ha sido un placer y la próxima seguiremos. Hay que tomarle el pulso, ¿no?, a los proyectos. Por para supuesto. que sea de verdad, que no sea solamente Bolivia para el mundo, de verdad. Claro, que claro. vayamos No, avanzando, yo feliz, ¿no? yo feliz. Yo feliz de poder regresar en otro momento y seguir hablando de los avances que hemos tenido tanto en Panamá para Bolivia como Bolivia para Panamá. Excelente, muchas gracias, embajador, y nos A veremos usted. pronto. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este recorrido de la economía boliviana al mundo, y nos quedamos en esta cintura del continente que es Panamá. Primer plato, Radio Tutipa. Obras extravagantles. Obras extravagantles. La monte.
Chachicana, Machumani, Esquipamba, ahora es Prado,